¿Qué tal? Verán, no hay una fórmula mágica que nos permita conservar nuestra cultura y nuestra historia, sino que del mismo modo que cada patrimonio tiene sus peculiaridades, pues cada uno de ellos tiene sus formas de conservar y de actuar sobre ellos. Creo que estarás de acuerdo conmigo en la necesidad de conservar el patrimonio, porque es un legado de nuestros antepasados, fruto de nuestra historia, nuestras creencias, nuestras vivencias, y nos enseñan lo que fuimos, nos otorga identidad, nos enseña de dónde venimos y permite conocernos mejor como sociedad e individuos, y por tanto nos ayuda a entender los problemas del presente. El de Cártama se ha revelado en un yacimiento único en España, uno de los pocos rincones del planeta que en menos de 100 metros permiten apreciar, y con edificios de enjundia, la mayoría de las etapas de la historia del hombre. Pero en Cártama lo mejor está por llegar, por toda la sucesión de hallazgos que se han ido acumulando en la última década. Cártama no solo mira a su pasado desde los ojos de un arqueólogo, sino que mira hacia su futuro para preservar su patrimonio. Respondía Cártama al nombre de Carza cuando los fenicios. Carza, que significa ciudad oculta. Engaña Cártama al viajero, porque pese a sus edificios de nueva construcción que hablan de progreso, late en su centro urbano un corazón antiguo de callejas retorcidas y pasados ricos en historia. Con cada latido parece Cártama extenderse desde la antigüedad hacia el mundo moderno, y cuanto más te adentras en ella, más denso y lleno de matices se troca el aire, como si el espejo de su pasado hubiera dejado allí una huella indeleble. Hoy, si lo permiten, vamos a hacer un viaje de 2800 años sobre el riquísimo patrimonio cultural que atesora esta bellísima ciudad. Hoy estamos en Cártama. Vamos a comenzar porque vivimos en un microclima y este microclima genera vida. Bienvenidos. Estamos en el siglo IX a.C. En este barco llegan los primeros colonizadores fenicios a las costas malagueñas. El intercambio comercial juega un papel fundamental en las relaciones con las comunidades locales. En torno al siglo VIII a.C. surge el poblado al pie del Cerro de la Virgen, delimitado por el arroyo de los Chorritos al este y el arroyo del Santo Cristo al oeste. Estaban constituidos por cabañas de planta circular, con zócalos de piedra, paredes de adobe y cubierta vegetal. En el siglo VI a.C. se produce una reorganización de los territorios fenicios e íberos en la provincia de Málaga, dando lugar a las ciudades-estado. La ciudad de Cartima imita el modelo urbano de la Malaca fenicia. En la plaza de la Constitución de Cártama se ha descubierto vestigios de un posible altar de la época íbera datado entre los siglos V y IV a.C. En esta pileta de arcilla quemada, posiblemente se realizaron sacrificios. Si se corrobora esta hipótesis, estaríamos ante el primer santuario íbero documentado en la provincia de Málaga. Se conoce poco de la ciudad en la época republicana romana, siglo II a I a.C., pero las piezas arqueológicas descubiertas en la Plaza de la Constitución nos muestran este periodo de tránsito entre la cultura fenopúnica y la nueva corriente greco-romana que traen los conquistadores. A
A partir del siglo I, las ciudades se monumentalizan, convirtiéndose en verdaderos espacios de representación de las familias dominantes que realizarán grandes proyectos urbanísticos. En Cártama se conoce la ubicación del foro en el entorno de las actuales plazas de la Constitución y del Pilar Alto. De él procede el conjunto de las matronas sedentas de Cártama, esculturas en mármol blanco que debían representar a diosas o emperatrices divinizadas. Desde finales del siglo II está constatada la entrada de pueblos mauritanos en la provincia de Málaga. Es el caso del cerco realizado a la ciudad de Sirgilia Barba en el año 171, para cuya liberación fue necesario el auxilio de un legado imperial. La ocupación islámica a principios del siglo VIII inicia un nuevo periodo histórico. En Cártama nos encontramos espacios referentes de su época andalusí. Por ejemplo, la Alcazaba o Alcázares, el recinto amurallado que se encuentra en su cumbre, residencia del gobernante territorial de la época. La Medina o Alquería, primer núcleo de población existente dentro de las murallas de la fortaleza, donde se ubicaba la mezquita o aljama principal. Los arrabales aparecen citados en las fuentes de la conquista del siglo XV al ser incendiados por las algaradas de las tropas castellanas en varias ocasiones. Las maqbaras son los cementerios vinculados a la población. Estos lugares de enterramiento se localizan en los bordes del núcleo urbano. Y por último, los vertederos, lugares situados en el entorno del casco urbano que se destinaron al vertido de desechos. Buenos días, Paco. ¿Cómo estás? Me alegro mucho de verte. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien, perfecto. Francisco Melero, muchísimas gracias por abrirnos a las puertas del que quizás sea uno de los grandísimos asentamientos arqueológicos único en España, que es en Cártama. Ubícanos, porque estamos ya en el... Vamos a comenzar hoy nuestra ruta aquí, en el Museo Arqueológico, ¿no? Donde vamos a encontrar las diferentes edades del hombre que habéis descubierto aquí en Cártama, ¿no? Sí, efectivamente. Cártama, digamos, cuando los fenicios se asientan en la costa, se genera un gran poblado, que después se convierte en una gran ciudad de época íbera, de época romana, y que evoluciona sobre todo en estos primeros periodos, porque después ya la competencia con la Málaga capital, digamos, hace que aminore como centro urbano organizador. Pero tiene, hoy en día, en la Plaza de la Constitución donde estamos, pues tenemos desde el poblado protohistórico del siglo VIII antes de nuestra era, hasta ahora, toda una evolución que no encuentras en un sitio sin moverte muy poquitas veces en España. Desde luego. Vamos a hacer un pequeño recorrido en esta de las primeras de las 3 salas que tenéis en el museo. Vamos a hacer un pequeño recorrido ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos ubicas? Porque empezamos con Paleolítico. Sí, claro, no hemos querido dejar la prehistoria aparte, porque además conocemos que hay unas terrazas paleolíticas también asociadas al río Guadalhorce, con muchos materiales, con muchas herramientas, y también hemos empezado por ahí. Pero digamos que el discurso expositivo que presentamos en el museo está asociado a esa evolución urbana de la propia Cártama, de la ciudad de Cártama, desde el siglo VIII antes de nuestra era hasta ahora. Y bueno, ahí comenzamos con ese discurso expositivo, es con el que se ha construido esta colección museográfica y también con la que se está construyendo el futuro parque arqueológico que ahora pasaremos luego a ver. A visitarlo, sin duda alguna. ¿Qué piezas nos vamos a encontrar aquí? Porque aquí, por lo que estoy echándole una primera ojeada, me estoy encontrando con piezas absolutamente históricas y muy desconocidas, como puedan ser la civilización íbera, que tenemos ahí al fondo, que bueno, pues constituye una de las civilizaciones y asentamientos íberos casi único en Andalucía, ¿no? Independientemente de Jaén o la que podemos ver, ¿no? Sí, aquí bueno, hay que decir que la colección arqueológica que se expone en Cártama de época ibérica es la más completa que se exhibe en la provincia de Málaga. Hay piezas excepcionales, como por ejemplo el conjunto de armas, las falcatas, las armas arrojadizas. Hay las únicas 2 cráteras de figuras rojas, son materiales que vienen de Grecia. Son el único museo donde expone 2 piezas de ese tipo.
También hay un cetro de príncipe o jefe, que había documentado 17 a nivel nacional. ¿Y esa es la 18ª? Esa es la 18ª, exactamente. Bueno. Las piezas nos las han catalogado especialistas como Fernando Quesada, el mayor especialista en armas ibéricas de la provincia, Javier Velaza, que también nos ha estudiado un epígrafe íbero del siglo II a.C., que también es una pieza excepcional, ¿no? Y que coinciden en que, bueno, Jaén, digamos, la cultura ibérica empieza en Valencia, en Sagunto, más arriba, más abajo, y resulta que termina en Cártama, porque ya si te vas hacia Huelva o la zona de Sevilla o Cádiz, digamos, son ya turdetanos y es una cultura diferente. Entonces tiene esa excepcionalidad, además de ser la colección de arqueología ibérica más completa que se exhibe en la provincia de Málaga, además es el yacimiento más al sur y al este de la cultura ibérica. Qué bueno, fantástico. Pues vamos a hacer un pequeño recorrido, si te parece, y ahora vamos a la siguiente sala. Pues el recorrido en la colección museográfica se inicia, como bien has dicho antes, en la prehistoria, en ese paleolítico del que hay alguna herramienta. Después pasamos antes, digamos, de ese origen de la Cártama actual, hubo en la edad del Calcolítico un poblado importante, lo que se llama la Roza de los Galves, al otro lado del río Guadalhorce, y se exponen algunas piezas de esa época en la entrada del mundo de la edad de los metales. A partir de entonces ya empezamos con piezas que son todas del centro histórico de Cártama. Empezamos con las piezas que provienen de las excavaciones arqueológicas del poblado protohistórico del siglo VIII a.C. y después le sucede las piezas de la ciudad ibérica, que están organizadas en torno a dos espacios. Uno, el mundo de los vivos, con una ánfora, con un tonel de época ibérica, también una pieza poco frecuente de que aparezca una entera. Y después pasamos al mundo de los muertos, donde se exhiben pues, todos los rituales, todas las piezas que pertenecen a los rituales de esos guerreros, de esa aristocracia ibérica de esa época, con urnas de incineración, armas como falcatas, esas cerámicas griegas importadas de Grecia, el cetro de príncipe, pues todo ese espacio. Después continuamos ya con la época romana, donde tenemos algunas piezas de época ibero-romana o republicana, podemos decir, siglo II a.C., de la primera fase de este periodo, donde hay algunas piezas de colgante de pasta vitria con la representación de Harpócrates o la representación de Cibeles. Y finalmente terminamos con el mundo, la ciudad romana alto imperial, donde ya se monumentaliza y donde podemos ver piezas tanto de los edificios públicos, capiteles de pilastra de mármol, fragmentos de altares, como también de los espacios privados, de las domus, como son los fragmentos de mosaico de uno de esas domus que pertenecían al foro. Hemos alcanzado la segunda planta del museo, que es una maravilla. Aquí nos vamos a encontrar la cronología de la época antigua hasta llegar a la época andalusí. Y también y medieval. Y hasta la actualidad. Hasta la actualidad, perfecto. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues nada, aquí en la segunda planta de la colección museográfica de Cártama continuamos con el recorrido en el que nos quedamos en la primera planta, o sea, allí terminamos con época romana, pues aquí enlazamos con la época tardo-antigua. También en las excavaciones que hemos hecho en la Plaza de la Constitución se han documentado varias fases de este momento, de época vándala, bizantina, visigoda,
Entonces, pues aquí se exponen los materiales, se empieza con la exposición de los materiales de esa época. Y después nos metemos ya directamente en el mundo andalusí, que también tenemos en la Plaza de la Constitución la secuencia, allí en ese caso un vertedero con un montón de materiales desde el siglo IX hasta el XV. También exponemos, podemos ver aquí una de las tumbas de la Maqbara del cementerio islámico que se documentó en el año 2013 y donde desmontamos una de ellas y la exponemos aquí con el cuerpo orientado hacia el sureste, respetando su ritual. Y después continuamos... Mirando hacia la Meca. Exactamente, mirando hacia la Para Meca. que nos entiendan. Sí. Hemos tenido el detalle de girarlo, no ponerlo paralelo a la pared, sino girarlo para que conserve su posición. Hay una cosa que te quiero comentar con respecto a los restos que están precisamente en esa necrópolis. Son los huesos originales. Y además con una particularidad. Tiene una estatura de casi 2 metros. Sí, efectivamente. Es una cosa que nos sorprendió muchísimo. Pues nada, en aquella época... Un hombre de 2 metros. Sí, en aquella época las personas eran más bajitas que hoy en día, ¿no? Pero no en este caso. Cuando lo estuvimos excavando, lo medimos, hacemos nuestro dibujo arqueológico y lo medimos, y eran 2 metros lo que nos daba de los pies a la cabeza. Madre mía, este tenía que ser un soldado, ¿sí? O tenía que ser alguien... Vamos, absolutamente. Ya en Cártama hay un tema también en el siglo X de gigantismo que aparece en las crónicas de época emiral califal, en la que en una alquería de aquí de Cártama una persona lleva a su hijo al emir de Córdoba para que le den una prestación o algo, porque tiene un niño que parece gigantísimo. O sea, que es una cosa que en Cártama, no, el bajo medieval que tenemos aquí no sería el primero. Sin duda. ¿Dónde nos vas a llevar ahora? Pues bueno, ya hemos visto aquí lo que son los restos muebles, las piezas arqueológicas. Ahora vamos a sumergirnos en ese futuro parque arqueológico que lleva el Ayuntamiento construyendo desde hace ya unos pocos de años, y hoy en día podemos ver la Basílica del Foro, ese pavimento de mármol precioso. Pues vamos a ir a verlo, ¿no? Sin duda alguna. Antes voy a hablar con el alcalde, a ver qué nos dice. El alcalde está súper entusiasmado también con esto, pues... Pues mientras vamos para allá vamos a hablar con el alcalde. Venga. Desde el año 2005 venimos haciendo prospecciones arqueológicas en el municipio de Cártama. Fue a raíz del antiguo ayuntamiento, que lo teníamos en la plaza, y se hizo una demolición, íbamos a hacer una casa de la cultura, y a partir de ahí pues empezaron a salir algunos restos arqueológicos. Ya se lo dijimos a la empresa que estaba haciendo la construcción, nos dijeron los arquitectos, bueno, aquí no habrá muchas cosas, pero no sé, nos daba en la nariz tanto al anterior alcalde Pepe Garrido como a mí, que en aquel entonces era primer teniente alcalde, que podría haber algunos restos arqueológicos por la historia que habíamos conocido años atrás de que las primeras prospecciones arqueológicas que se hicieron en Cártama, ¿no? Sobre el 1800. Y dijimos, aquí puede haber algo. Efectivamente, se hicieron los primeros trabajos arqueológicos y empezaron a salir restos, piezas en aquellas prospecciones. Y de ahí, a partir de ahí, pues contactamos con Francisco Melero, que yo creo que ha sido la persona clave en todo este gran proyecto y el que nos ha metido en vena, yo siempre lo digo, la historia y la recuperación del patrimonio de Cártama, que ha estado también tan perdido, ¿no?, todos estos años. Gracias también a muchos vecinos que han ido recuperando pequeñas piezas en diferentes excavaciones, porque aquí en Cártama no se cuidaba ese patrimonio, se hacían obras y se metía la máquina rápidamente para aligerar la obra, pero había vecinos pendientes a recuperar esas pequeñas piezas y mantenerlas en su casa. Pues a partir de esa fecha el ayuntamiento empezó a comprar viviendas en la plaza, empezamos a hacer demoliciones y empezamos a hacer prospecciones arqueológicas en todo el recinto. Han sido pues 17 años hasta el día de hoy, de muchas compras de vivienda, de invertir, no decimos gastar, sino invertir mucho dinero en la recuperación de este patrimonio, en creernos de verdad que existía un gran proyecto en la plaza en la plaza del municipio, de poderlo poner en valor y terminar, bueno, pues donde hoy estamos, ¿no?, con este museo, y poder poner todas estas piezas que hemos ido a lo largo de todos estos años recuperando con diferentes talleres, con inversión mucha del Ayuntamiento de Cártama, y recuperar esas piezas que muchos vecinos y vecinas han donado a este museo, se han puesto en valor y hoy pues podemos ya por fin visitar, ¿no?
Para el Ayuntamiento de Cártama, para mí como alcalde, pues un gran orgullo, ¿no?, poder recuperar toda esa historia. Siempre habíamos dicho que Cártama tenía mucha historia escondida, en las calles de Cártama estaba, y aún seguimos haciendo diferentes excavaciones. Cada vez que estamos ahora arreglando alguna que otra calle que tenemos prevista en lo que es en el casco histórico, pues recientemente nos han salido unas piezas de un mosaico importante en una de las calles que vamos a arreglar, que se mete dentro de una de las viviendas, y bueno, y queremos en un futuro pues adquirir esa vivienda también y poder poner en valor. No sabemos cómo de grande será ese mosaico que hay ahí, y queremos seguir poniendo en valor todo ese patrimonio que tantos años ha estado oculto en Cártama. Y como ya te digo, pieza clave para todo esto ha sido Francisco Melero, que ya nos ha puesto pues en valor, nos ha explicado cuál era nuestra historia que no conocíamos, y a partir de ahora pues vamos a seguir trabajando. Tenemos muchos proyectos, diferentes casas todavía que no se han tocado en muchísimos años y que entendemos también y queremos que pueda haber restos arqueológicos. Tenemos nuestro castillo, que también queremos seguir con la restauración de ese castillo, que hace unos años hicimos la parte de la muralla, la parte de abajo que hicimos esa restauración, y queremos empezar también con la parte de arriba del castillo, que sea también visitable. En definitiva, con la cercanía que tenemos de Málaga, con las grandes piezas que están en el arqueológico de Málaga, esa matrona cedente, ese mosaico de Venus, que son grandes piezas que salieron de Cártama en su día y que están allí, ese gran escaparate que tenemos hacia la arqueología, y que muchos de esos visitantes que hoy se fascinan por esas grandes piezas en el arqueológico de Málaga, pues terminen a tan solo 17 kilómetros visitando Cártama y donde salieron esas piezas. Bueno, Paco, nuestra siguiente parada ha sido en la Plaza de la Constitución, en la plaza de la iglesia de Cártama, donde nos vamos a encontrar prácticamente la joya de la corona. Aquí se va a ubicar el futuro Parque Arqueológico de Cártama. Efectivamente, aquí es donde un proyecto que, bueno, yo siempre lo digo, probablemente el único lugar del país donde puedes ver en una misma parcela construcciones desde el siglo VIII a.C. hasta la actualidad de todas las épocas históricas, sin moverte del sitio. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Pues ahora mismo tenemos algunos restos arqueológicos tapados por motivo de conservación, pero aquí nos iniciaremos el recorrido con unas cabañas del poblado protohistórico del siglo VIII a.C. Sí. Sobre esas cabañas hubo una ciudad de época ibérica, y aquí documentamos un posible altar hace unos años en una de las excavaciones, que nos está indicando que hubo un santuario urbano de época ibérica. La época ibérica fue tan potente que no solamente hubo una fase, sino que hubo dos. A finales del siglo III antes de nuestra era se hace una gran remodelación con una plaza rodeada de muros de sillería, que esa sí la tenemos descubierta actualmente, son construcciones más sólidas y le nos ha permitido tenerla al descubierto. Sobre esa plaza del siglo III a.C., en época alto imperial, se construye esta basílica romana, que es la que estamos ahora mismo. Siglo II, más o menos. Finales del siglo I o siglo II de nuestra era ya, y que es un edificio por las dimensiones que tiene, son 30 metros de longitud por 10 de ancho, con un salón grandísimo. La fachada daba a la plaza del Foro, y por las dimensiones lo interpretamos siempre de en primer momento como la basílica. Sabemos que siempre que es el edificio más grande del Foro. Después de la época romana tenemos construcciones como la que tenemos aquí también. Llegan los visigodos. Llegan los visigodos. Bueno, antes de los visigodos llegan los bizantinos. Dicen que antes de los bizantinos llegan los vándalos, porque no lo han precisado. Lo digo porque no lo han precisado cuando hemos publicado. Nos han dicho, pero es que antes de los bizantinos también hay una fase vándala que no la tenéis en cuenta. Bueno, pues también vándalos, bizantinos y visigodos. Y las construcciones también las tenemos aquí en la plaza.
Y después, bueno, ya en época andalusí se abandona el solar, se convierte en un vertedero. Nos han aparecido conjuntos cerámicos desde el siglo IX hasta el siglo XV de todos los siglos de la época andalusí, porque se convierte en un vertedero donde arrojan las basuras. Pero sí estamos al pie de las murallas, que la tenemos a nuestra espalda, en el cerro, de época andalusí. Después engancharíamos con la iglesia parroquial del siglo XVI, con una portada de estilo renacentista con su escudo de los Reyes Católicos en la parte de arriba. Si miramos otra vez al cerro, tenemos uno de los más sentidos, del patrimonio más sentido, que es la ermita de la Virgen de los Remedios, con un camarín barroco precioso, y el caserío actual en el que estamos, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Vamos a hacer nuestra última parada hoy en el programa. ¿Dónde nos vas a llevar ahora? Pues ahora ya vamos a pegar un saltito al patrimonio andalusí. Ahora ya, en vez de ver el patrimonio por fuera, nos vamos a meter en las entrañas del patrimonio, en la Torre del Agua de la muralla andalusí. ¿Me vas a meter en una torre? Sí, perfecto. Perfecto. Prepárate con la linterna. Bueno, Paco, última parada de hoy en Microclima para ofrecer y presentar el grandísimo patrimonio arqueológico e histórico que tiene Cártama. Es la Torre del Agua. Qué maravilla de torre. Nazarí. Efectivamente. Llegamos ya a la época andalusí. Sí. Esto es una maravilla. Es una verdadera pasada. Una pasada. Sí. Torre del Agua se conocen muchas fortalezas, pero que esté conservada, como es el caso de Cártama, ya se conocen bastantes menos. Sin duda. Sí. Oye, me estoy dando cuenta que en los comienzos de la torre tenemos sillares romanos que luego ya han ido perfeccionando a la época andalusí, porque claro, ellos construían sobre lo construido. Efectivamente. Bueno, en principio esta torre está junto a donde estuvo el foro, el centro de la ciudad romana, que digamos que es una cantera de sillares de edificios en ruinas. Eso es lo que siempre hemos pensado, y que el muro de la cimentación era un muro que reaprovechaba esos sillares. Pero estamos haciendo un estudio de paramento precisamente ahora, para unos proyectos que tenemos para poner en valor la torre, y hemos descubierto que hay restos de opus signinum en los sillares que tenemos ahí. Lo cual entonces nos está indicando, si se conserva el revestimiento original, nos está indicando que es una estructura, como bien has dicho antes, romana, original. No es un sillar reaprovechado, sino que es romana. Perfecto, qué maravilla. Aquí pasaba el agua y donde la reestructuración nueva se ha colocado una tubería donde nutre de agua precisamente a la fuente del Pilar, que la tenemos ahí al lado. Efectivamente. Eso es actualmente. Originalmente esto era como una especie de aljibe, y no tenía esa apertura que va a la fuente ahora, sino que esa apertura estaba cerrada, y lo que se accedía, el modo de acceder a la torre era por la parte superior, desde el interior de la fortaleza, para abastecer precisamente de agua a la población que vivía dentro de la fortaleza. Cuando se conquista la fortaleza por los Reyes Católicos en 1485, la población se traslada abajo. Y entonces, como lo que hacen es que rompen la esquina, meten esa tubería y crean el pilar alto de Cártama. Qué maravilla. Paco, la verdad ha sido un inmenso placer que nos haya servido de cicerones a la hora de realizar y de presentarnos. Pues prácticamente esta sí que sí es tu casa, porque cuando tuvimos la oportunidad de irnos a los restos arqueológicos romanos de Sabinillas, te dije que era tu casa prácticamente, pero esta sí que es tu casa. Sí, el futuro parque arqueológico, el museo arqueológico que con grandes esfuerzos y con mucha ilusión se ha realizado, y sobre todo culminar con el broche de oro hoy Microclima
con esta torre, la Torre del Agua, que es una auténtica maravilla en la infraestructura andalusí. Efectivamente. Pues nada, pues muchísimas gracias a vosotros y en todo un placer estar ahí también en vuestra casa, sois bienvenidos. Sin duda alguna, vendremos más de una vez, en la ocasión. Aquí en Ceragua. Gracias, muchas gracias a vosotros.